Entonces eso tengo que modificarlo para la siguiente presentación. Ya, pero ese es un detalle nomás, pues Javiera. Claro, Ahí no sí, puedes, pero claro, tienes que anotar exactamente una por una las etapas para materializar el proyecto y no claro, solo referirse al informe. Ya, pero ok. Hay que modificar esa parte nomás. Y sí, esa es modifícalo la porque, a ver, espérate. Ah, no, 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 no. Ese no va en la presentación final. ¿No No, va? es porque Mejor. ese es para hacer un control de avance nomás. No, no va. Ya, Esa lámina sale, esa vuela. Tenemos que sacar, ahora, deja el esqueleto casi todo lo que ya tenemos y ahí hay que agregarle la parte de evaluación de impacto, que es lo que nos falta. Así claro, sí, que, eso digámoslo y que igual tengo dudas. ya, y ahí, para todo eso ahora tendríamos una media hora, 30 minutos en la exposición tuya ahora. Sí, pues ahí tenemos más tiempo para poder detallar todo. Sí, correcto. Sí, hubieron algunas cosas que me dijeron que detallara mejor, entonces ahí después voy a ir tomando toda esa sugerencia para la presencia. Pero oye, es que lo que pasa es que la base del esqueleto, lo que tú ya tienes, eso es lo que ya forma parte integrante de todas las otras dos versiones. Pues si tenemos dos presentaciones más, a las cuales tenemos que ir juntos ahora. Ya. Entonces, la preentrega, espérate, la predefensa, que sería la semana del 28, o sea, 2 semanas más. Ujú. Y por eso es que recuerda que habíamos puesto la meta entre nosotros que ojalá llegáramos con la cosa bien armada, idealmente el lunes 28. Ah, el lunes 28 nos vamos a reunir, el lunes 28, ¿no? Sí, A lo el mejor. lunes 28 era como el ensayo, el ensayo de PPT, Claro, porque después tengo que presentar el 2. claro, el 2, Bueno, esa sí. semana en verdad, porque ahí uno puede seleccionar cualquier día, puede ser martes, miércoles, todos los que dan siempre. Mira, yo tengo un viaje, sí, al sur, porque mi mamá está de cumpleaños, entonces voy a ir a Angol. Y yo creo que voy a estar volviendo el día 28. Si es así, a lo mejor podríamos correrlo para el martes todo. Sí, obvio, yo no tengo Sí, problema con sí, a lo cambiar mejor lo voy a el decir a los día. otros chicos también que corremos el martes. De hecho, el 28 es feriado, pero a mí me daría lo mismo, salvo que yo voy a aprovechar ese tiempo, solo por eso nomás. Lo podemos correr un día. Claro, Y ahí, claro, ahí tendría que ser ya la consolidación. Ojalá la presentación lo más limpio posible, porque en esa misma semana ya hay que entregarlo y más encima hay que hacer la exposición. claro, sí. Perfecto. Ya. Entonces yo Oye, ahora qué quería bueno mostrarle, que está todo muy bien. Estás, pero excelente tú, Javiera. ¿Vai? Como un avión. En claro, bala. entonces se supone que esta semana yo tenía que terminar el tema del SMED para empezar a hacer la evaluación de impacto. Ya. Entonces quería mostrarle eso, cómo voy con el tema del SMED, porque lo Ya. tengo hecho en un Excel, obviamente no lo Vamos he con escrito eso. todavía. Vamos nomás. Ya, entonces me dice si es que se ve, pues está viendo PPT parece ahora. Ahí, si se ve el Excel. ¿Se ve el Excel o se ve? Espérate que viene. Ahí apareció. Ahí apareció. Ya, Un poquito más grande para que lo veamos juntos y ahí estaríamos sí, impecable para mí. ahí, un poquito más. Sí, pero ya lo tengo en pantalla. Ya, sí, básicamente yo aquí puse la fecha, la línea y el área a la que pertenece este lavado que yo registré. Y aquí fui Ya. poniendo, por ejemplo, las etapas y las fui desglosando, que aquí tengo ocultas algunas celdas porque estuve proponiendo cosas, entonces para hacerlo más fácil. Bueno, aquí puse quién tomó el dato porque busqué como base una planilla SMED y las planillas SMED eran así, ponían quién lo había tomado el dato, el responsable, la descripción, tiempo de inicio, tiempo de término, tiempo de la tarea y el total acumulado. Y después una clasificación si es tarea interna o externa. Donde interna significa que no puedo seguir realizando las demás tareas si no realizo esta, o sea, es como una tarea crítica, como de la ruta crítica. Y la externa son tareas que yo puedo hacer, por ejemplo, cuando estoy produciendo. No es necesario que yo me detenga a resolver esta tarea. Entonces yo fui anotando y desglosé todas las actividades. Voy a ocultar esto. Entonces, por ejemplo, acá son hartas actividades y yo les fui desglosando lo más detallado posible.
porque mi idea después era que cada actividad poder clasificarla en interna o externa, no agruparla, sino cada una, de a una. Tú estás hablando ahora de aplicar exactamente con rigurosidad la metodología SMET tal como está planteada. ¿Sí? Sí. Correcto. Eh, Entonces, yo desglosé todas las tareas del lavado, que son muy similares a las que están en el diagrama que le había presentado la otra vez del lavado, donde ujú. aparecían así como a grandes rasgos. Y esos grandes rasgos yo los detallé en todas las actividades que se hacen. Por ejemplo, para hacer el arrastre de aderezo se hacen todas estas actividades que están más abajo. Y le puse 1.1, 1.2 como para demostrar que están dentro de la otra. Entonces, con esto yo determiné cuánto fue el tiempo que se invirtió, digamos, en realizar el lavado y fueron, aquí yo le puse que son 5 horas lo que se demoró en realizar el lavado. Con detenciones imprevistas porque hubieron diferentes esperas. Entonces, como estas esperas no van a generarse todas las, como las veces, por decirlo así, porque no siempre que se lave van a existir estas esperas que aparecieron justo en este lavado, yo le resté esas esperas para saber cuánto es lo que se demoró en sí el operador. Entonces, el operador se demoró 4 horas con 21 minutos en realizar el lavado. Y después yo hice diferentes propuestas, que se trata, por ejemplo, de tratar de externalizar todas las tareas internas, la mayor cantidad que se pueda, eliminar actividades y lo otro que hice fue secuenciarlas de otra forma, porque se generan muchas esperas en el operador. Entonces, por ejemplo, si se está enjuagando en preparación, el operador tiene que esperar y no hace nada. Está esperando, digamos, que se enjuague en preparación. Entonces, lo que yo hice fue que mientras se estuviera enjuagando, por ejemplo, en preparación, el operador avanzara con otras tareas. Eso fue básicamente lo que hice y fui anotando aquí las propuestas, cómo había que redistribuirlas, que había que eliminar, que había que disminuir tiempos porque de repente programaban los lavados con un tiempo demasiado alto. Entonces, yo, por ejemplo, ahí propuse disminuir de, no sé, de 15 a 10 minutos, ese tipo de cosas. También puse que compraran algunas herramientas para facilitar algunas de estas actividades y la conclusión a la que llegué es que aplicando, digamos, esta metodología se puede pasar de 4,21 horas a 3 horas en el lavado. Oye, ahí está el test que te iba a preguntar eso yo porque no te había captado bien. Ok, o sea, tú dices, optimizando el proceso podríamos llegar hasta 3 y 3 el horas. 5.08, 347. Lo que sí aquí, mira, estoy de acuerdo, pero es probable, ¿no es cierto?, que esos tiempos que dices tú ahí se puedan obtener, es posible. Pero a lo mejor, como está muy distante, propuesta, sugerencia, es que a lo mejor ahora rebajemos un parte nomás y quedemos con una propuesta intermedia porque, para que sea defendible. Porque Claro, fíjate que no deja de ser que es más de una hora, po, arriba. En el tiempo de la línea 60 tiempo de detención de lavado, con sí es demora, una hora. es más Claro, de una es hora. que ¿Captáis? esta con, claro, lo que pasa es que esta con demora es lo que yo le decía que son demoras por como situacionales, fueron solo lo que le pasó esta vez, porque en este caso el operador tuvo que esperar que se lavaran otras máquinas, porque ya tienen un sistema extraño de lavado. Ya, pero en Pero un eso mundo no ideal donde no estuvieran esas demoras serían 3 horas. serían 4,21 horas, lo que se hubiera demorado el operador en la realidad, 4,21 horas. Sí, no, pero te digo yo, si no existiera, llegaríamos a 3 horas. Claro, pero ¿Sí? las 3 horas son las que yo propuse cambiando la Por eso, no, está secuencia. bien, está bien, está bien, está bien. Lo que yo te digo es que como es mucho el tiempo, ahí en ese caso es casi una hora y media menos, Sí, decir que esos son los estándares de mediano plazo, a lo mejor para soltar la mano. Pero como una tarea de ahora, un abordable, un obtenible, decir, oye, proponer que sea la mitad de las dos, po. En vez de que ahorremos una hora 20, que ahorremos, esos son 80 minutos, 40 minutos. Y es harto. claro. ¿Te fijas una Sí, cosa pues, así? y eso sería por lavado. Claro, es que Correcto. lo que hice yo aquí más que nada fue redistribuir, pues lo que yo le decía que existen muchos procesos donde el operador espera. Entonces, en vez de esperar, lo que yo hice fue que avanzara con otras tareas para Correcto. evitar que después de que termine ese proceso de espera, recién ahí se ponga a hacer las otras actividades. Por eso No, yo aquí también, sí, yo te entiendo bien. Lo que sí digo es que para que no tomemos todo el detalle, o sea, el 100% de eficiencia, démosle un tiempo de acomodo
y decir que de mediano plazo nuestra propuesta es lo que tú dices ahí, pues, 3 horas. claro, Pero que en un plan así de corto plazo, qué sé yo, dentro de este año, o 2, 3 meses más, mantengamos un hito que sea intermedio, una claro. meta intermedia, ¿ya? Y para Claro, que porque sea así sí defendible, te digo yo, pasa, pues. claro, si no parece muy Muy fantasioso. violento, es demasiado violento. A Claro, eso es lo que voy, ¿cachai? sí, Ese es el punto. claro. Sí, Y entonces, esa de mediano a largo plazo, esa que dices tú. Ahí sí, claro, estoy de se acuerdo. podría Ya. llegar a 3 horas, Ah, ya pero tendríamos que llegar. Exacto. Eso es claro. exactamente. Ese es el punto. Ese Entonces, es. la idea mía era presentar esto también, o sea, decir que mediante SMED es posible pasar de un tiempo de 4 horas y media casi a 3 horas a largo plazo, ahí voy a decir a largo plazo, Ujú. pero que a mediano plazo se podría proponer reducir el tiempo Un en valor 40. intermedio, que incluso para no complicarse tanto, la mitad nomás. ¿Ya? Claro, Y entonces, en una primera etapa bajamos 40 minutos. Y en una claro, segunda etapa, ya de consolidación, que se aborden todas las propuestas que tú haces, y entonces ahí tendríamos que llegar al 3. claro, pero por ejemplo, esto yo lo dejaría planteado, porque de que yo lo pruebe y todo eso no No, alcanzo, digamos, en pero esta semana que acuérdate lo queda. que hemos dicho, pues, ¿cómo se llama, Javiera? Ah, ya. Oye, hemos dicho que nosotros vamos a hacer la propuesta nomás, si no tenemos forma de comprobar. Pero si, Claro, como tenemos todos los fundamentos que tienes tú ahí, nosotros podemos defender que si se hacen todas esas cosas, deberíamos tender al indicador de 3. Oye, eso es una tremenda eficiencia. ¿Eh? ¿Tú te das cuenta cuánto es? 1 hora y media, claro, y es es una harto, hora y harto. media por lavado. Y por Entonces, lavado, es harto claro. tiempo. Mm, Sí, sí, es harto. Entonces, después yo lo que hice, porque acá lo dije, estaba como desordenado. Sí, solamente puse qué es lo que había que mover, hacia dónde. Entonces, lo que hice después fue traspasar esto a una, digamos, nueva secuencia y ahí ordené todo. Y ahí se ve, por ejemplo, las tareas que hay que realizar antes del lavado, o sea, estando en producción. Para evitar, ya, digamos, hacerla después mientras estoy haciendo el lavado, porque eso me lleva mucho tiempo. correcto. Entonces, haciendo Está todas, bien. por ejemplo, estas tareas, ya me ahorré 23 minutos. Más después, Perfecto. más después todas las otras modificaciones que hice y así fueron sumándose y se podría llegar a ahorrar 1 hora 20, creo que. Ya, Por... ya. No, sí, lo que te digo yo es solamente para que podamos defender la propuesta, Sí, porque si no se ve demasiado violenta y entonces en ese caso ningún drama, nosotros lo hacemos, pero secuencialmente. Y ahí sí, claro, pasa piola. Pasa ya. piola, sí, pues. Sí. Entonces, esto es lo que tengo con el SMED. Casi todas no tienen mucho costo porque más que nada es cambiar la secuenciación. Igual es difícil implementarlo porque hay que capacitar muy bien al operador. Quizá eso puede ser lo que lleve más costo, capacitación. Es que eso tienes que destacarlo ahí, cuáles son los puntos más críticos. Por ejemplo, ese Claro. es un punto de capacitación. Oye, también acuérdate lo que hemos dicho siempre, el cambio cultural, si la gente va a estar, va a tratar de defender que como lo están haciendo está bien, pues, está Sí, es que fantástico y ese no es hay el nada tema, que cambiar, porque pues. ¿Captáis? sí, porque igual va a costar, digamos, decirle, no, deja de hacerlo como lo estás Ah, haciendo y sí, empieza a pues. hacerlo de esta forma. Y además, ¿quién va a estar mirándolo todo el rato? No, pues sí, eso es imposible. Si aquí dependemos de que la gente realmente se sensibilice y ellos tomen las cartas en el asunto. No podemos Claro. tener un carabinero encima ahí, pues. No podemos, eso no se puede hacer. Por eso digamos que es en temas de costos que hay que gastar o comprar implementos, muy pocas cosas. Lo único que puse como comprar radio y cosas así. Lo otro ya sería capacitar el personal. Y eso pensaba yo poner en el tema de la evaluación de impacto con respecto a esta mejora. Porque Sí, las demás correcto. también tienen sus costos. Y lo que habría que decir hoy ahí también es que nosotros mayoritariamente es un cambio de metodología, de método, po, más Claro, que te fijas, porque no hay grandes inversiones que hacer. Y eso también pensando en el tema de la evaluación de los impactos. Porque casi todos los chicos me dicen, oye, metamos un flujo de caja neto. Sí, siempre y cuando agreguemos activos, pero si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces se nos puede sí, pues, incluso simplificar. Hay que evaluar los impactos propios de la mejora que se está proponiendo.
¿bien? Claro, entonces eso es lo que quería ver ahora, cómo o bajo qué metodología me conviene hacer la evaluación de impacto. Aquí yo puse la PPT para mostrarle de nuevo cuáles eran las propuestas que tenía. Yo creo que se ve muy chico. A ver. Ay, no, Sí. le puse, Si le puse, teníamos, o sea, habían propuestas una por una, una por cada una de las operaciones. ahí. Y la mayoritaria eran para el tema de lavado. Claro, en esta de lavado yo pensaba, por ejemplo, hacer la evaluación de impacto solo de la ganancia rápida. No sé si será necesario de estas que dicen grandes proyectos, porque las de grandes proyectos son pensadas como a mediano plazo o largo plazo. me- Mediano o largo plazo, sí, seguramente esas van a tener que ser ahí con inversiones de otro tipo, ¿no? Pues, yo Claro, creo que incluso eso lo que importa ahí, sí, Javier, es que seamos claritos, es decir, las propuestas mejoras se van a fundamentar en esta etapa en cambios de metodología solamente, método de trabajo, ¿bien? claro, Y se dejará como una recomendación medidas que significan que son de mayor impacto, pero que necesitan alguna incorporación de nuevas tecnologías o cambio de infraestructura. claro, ¿Sí? esos Por que ahí. son, digamos, que son, llevan más tiempo o tienen mayor dificultad. Entonces, por ejemplo, estas son todas las soluciones rápidas. Por ejemplo, tengo esta que dice que esto es un cambio de procedimiento más que nada, porque allá pasa mucho de que si el lavado interno da bien, pero el externo da mal, hacen volver a lavar todo otra vez. Pero el lavado externo se hace manual, o sea, aunque yo lave internamente 1000 veces, eso no me asegura que el lavado externo esté bien o me vaya a dar bien. Porque el lavado Tú cuando externo, hablas de el lavado externo, ¿lo va a hacer una empresa externa o externo al área? no externo al área. Lo que pasa es que allá tienen un sistema SIP, digamos, que es como con unas bombas, se lava internamente las cañerías y todo el sistema. Pero ellos también tienen que lavar por fuera las piezas, Ya, ok, una en específica. Y el tema es que, aunque yo lave 1000 veces por dentro, yo tengo que lavar por fuera de forma manual. Entonces, a eso me refiero, que aunque yo lave 1000 veces por dentro, eso no me asegura que dé bien por fuera. Entonces, si me dio malo por fuera, es lógico volver a lavar por dentro, que me lleva mucho tiempo. correcto. Ya, Entonces, un cambio de procedimiento. Es como que en vez de que exijan que se vuelva a lavar internamente, simplemente que se lave externamente otra vez hasta que dé bueno, porque si internamente ya me dio bueno, ¿para qué voy a seguir lavando por dentro? Entonces, correcto. ahora, eso para cuantificarlo, porque eh, según lo que tengo entendido, hay que hacer, habíamos pensado en dos evaluaciones, la económica y la ambiental. La social parece que le vamos a dejar de lado, ¿no? Es que, mira, si uno mira, veamos qué nos está pidiendo la escuela. Nos está pidiendo la escuela que hagamos evaluación económico, social, ambiental, pero a lo menos nos dicen una, idealmente dos. Entonces elijamos dos nomás. ¿Bien? Ya, Ahora, la social, yo creo que va a ser todo un drama, porque el cambio de metodología te aseguro que va a traer anticuerpos. Si la gente nunca nos va a aceptar de que la tarea se puede hacer mejor. Po. Todo, si claro, tú los entrevistas a los chicos eso, te van a decir que como lo hace él, no hay una forma mejor de hacerlo, o no, o estoy no, inventando, sí, o no, no. sí, Va a tienen defender razón, su método, Javier, obvio. claro. Ese no va a estar disponible, entonces no. Lo único bueno Entonces yo es creo que en que, esta máquina, digamos, hay operadores un poco más nuevos. Entonces ellos, como son más nuevos, están como que prefieren hacer cambios. Los otros que ya son más viejos, ellos ya es muy difícil. Y como ya llevan correcto. tantos años, es muy complicado. Pero Sí, por esa misma razón, entonces vamos a dejemos analizarlo fuera en esta evaluación. el tema social y me parece que lo que habíamos conversado, sigamos la misma línea. Claro, Digamos que en el tema ambiental puede ser porque nosotros si hacemos un mejor lavado, no hay que repetir, entonces nosotros ahorramos agua, por ahí claro, agarramos. ahorraríamos Y eso agua. significa que entonces no recargamos tanto la planta de tratamiento horrible, ¿ah? Que es un gran tema. Por ahí Sí. veámoslo. Ya, Ahora y tenemos forma de captar, de sacar nosotros, por ejemplo, cada lavado, más o menos cuántos litros, cuánto volumen de agua significa eso. eh, se podría obtener, pero depende un poco del producto. Es que cada producto, digamos, utiliza diferente cantidad de agua y diferente cantidad de químicos.
Con producto me refiero a mayonesa, mostaza y Sí, ketchup, sí, 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 porque sí, sí. entre mayonesa, lo mismo. Oye, y si estamos muy complicados, hagámoslo por separado nomás, po. Uno por cada uno para no complicarnos ahí. Claro. Este y este, estos son los consumos. Y ahora la reducción en metodología, entonces, para mayonesa y todas las otras cosas ahí, uno tanto, tanto, tanto y tanto menos. Y esos son Ujú. tantos litros por cada lavado, como son varios lavados en el día, entonces tantos litros por día y así lo proyectamos. Claro. Entonces la idea es que yo, por ejemplo, con la evaluación ambiental pueda decir, se logró reducir, no sé, se podrá reducir el El consumo de 1000 consumo de litros de agua agua, en cosas así. tanto, tantos Ah, litros. porcentaje. Sí, O puede ser litros. también, tantos Ya. litros por día. Sí, lo otro Incluso, que me preguntó el Carlos, me preguntó que qué metodología o método iba a utilizar para la evaluación ambiental o social, porque yo había puesto solo económica, puse costo-beneficio, flujo de caja e indicadores económicos. Y me dijo que me faltaban, digamos, en esa parte, social y ambiental para los impactos. yo creo que para el Entonces, ambiental usemos una metodología que nos haga cumplir la norma ambiental, po. Ahí es el decreto supremo número 90 de Rile, ah, ¿ya? ya, súper, Claro. Y eso, como no lo tenemos, lo agregamos después acá, po, de ese claro. 90. Ese es un, ¿cómo se llama esto? Es calidad de aguas que se entregan a cuerpos de aguas superficiales. Ujú. Ujú, Pero eso aplica particularmente a Rile, por lo tanto ellos tienen que cumplir esa norma ahí. claro. Oye, y lo otro es que esta gente, tú sabes que no tiene muy buen comportamiento en la parte de olores, y eso, Ah, los olores por un lado es olor, pero por otro lado, si tú tienes más volumen, más impacto, po. claro, Entonces, tomarlo como por ahí, o sea, tantos litros menos y también indicar que hay menos problemas en el tema olores. Ahora, el punto sí que el Ministerio de Medio Ambiente va medio lento en eso porque para eso no hay una norma, todavía no. La están elaborando y se han demorado mucho. eh, y, y bueno, ojalá que no sea. eh, de hecho, la ley probablemente puede que no caiga ni siquiera en todo este año, pero decir que existe una norma que está en evaluación y que esa va a ser una norma que va a complicar a esta planta en particular. Ujú. claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro decreto podría investigar yo para este ambiental? Es que la otra vez me dijo alguno. Yo te debo haber mencionado el decreto 90 y cómo se llama hoy este tema del olores, establecer eh, que existe una normativa que está en este minuto en elaboración. Ah, eh, ya. ujú, y que se refiere a este tema de los olores vía olfatometría. Mm. Mm. Sí, porque yo me acuerdo que también me había nombrado, pero yo creo que esos otros eran para el social, que habían unos que se relacionaban con la luz, con la humedad, Ah, pero es que con esos la son, temperatura. sí, pero es que esos son en el caso de las condiciones sanitarias en el lugar de trabajo, DS 594, decreto Ya. supremo 594, condiciones Eso, sanitarias en los lugares de trabajo. eso era como También para podríamos el sacar social. algunas cosas de ahí. Mira, tarea para ti, Javiera. Revísate el DS 594, condiciones sanitarias en los lugares de trabajo, y fíjate lo que dice respecto a los ambientes de trabajo, incluso habla de olores, habla de iluminación, humedad, calor. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿en esa zona ahí hace calor o no? ¿Hay vapor No, por dando vueltas por todos lados o no tanto? en general tienen como esto, unas cositas que succionan al aire, que se me olvidó el nombre. No son aire Aire acondicionado, acondicionado. No, no son aire. acondicionadores de aire. Es como es como que algo que lo retira, pero no son de esos aire acondicionados. Pero son otro aparatito. Pero eso igual mantiene, digamos, a buena temperatura Pero tendrán el cercano a ambiente. los 20 grados. O sea, no es que, por ejemplo, que ahí adentro existan 35 grados, 40 grados y toda la Ah, gente anda ahí no, como no. torso desnudo. No, no es para eso. No da para eso. O sea, esa zona no. Hay otras zonas que sí son súper cálidas, pero esa zona de aderezo, digamos que tiene una temperatura agradable. Ya. Sí. Entonces, eso, y digamos, yo lo puedo incorporar en el marco teórico de la evaluación de impacto. Sí, Esos habría que. Sí. decretos, Oye, y ¿sabes qué? Todavía me queda la duda. No estoy tan claro. Bueno, elijamos dos. Pero sería, el económico está claro, y le ponemos números a las cosas, están. Pero en el otro,
no sé, fíjate, busquemos el que mejor nos acomode, o sea, el que sea más simple de hacerlo. Claro, Entonces, como te digo, de ese 594 es condiciones sanitarias en lugar de trabajo. El decreto supremo 90, ese es un decreto supremo que es la norma de emisiones. El decreto supremo número 90, ese es del año 1999. En realidad se publicó en el año, ¿cómo se llama? En el diario oficial el año 2000, en mayo del año 2000. Entonces, y ese dice, establece normas de emisión para regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos, a aguas marinas y continentales superficiales, ¿te fijas? A cuerpos de agua, ¿sí? claro, Ya. Residuos líquidos serían los riles, ¿ya? Residuos líquidos, riles. ya. Y esta gente como tiene eso, ok, aplique. Claro, sí, Pero, y como te digo, el 594, miremos las condiciones ambientales, porque a las condiciones ambientales para el 594 se refieren a las condiciones del ambiente de trabajo. claro. Y entonces ahí hay algunas cosas que a lo mejor, capaz que puede ser. Oye, en la zona tú has estado ahí, ¿no es cierto? Tú conoces Sí, ahí tal y cual dentro. Has estado algunas veces. sí, no, yo Por conozco bien la ejemplo, zona. existe algo de ruido, ¿no? Ruido, en el área de envasado no hay tanto ruido. Las máquinas no son tan bulliciosas. Aparte que es como un área cerrada. Está como aislada de las demás envasadoras de salsa. Y esas otras sí son bien ruidosas. Te lo pregunto porque ese otro punto que también está en las condiciones sanitarias, pues, en el lugar de trabajo. Por si, ¿sabes lo que pasa? Que como tengo la duda, haríamos dos evaluaciones, nomás hagamos dos, pero hagamos las dos que son más simples. O sea, la económica, yo creo que de todas maneras, eso hay que ponerle ahí Claro, número a eso. Pero de la otra, elijamos a donde tengamos más información, pues. Pero no nos metamos en una que a lo mejor de repente empezamos a meter para allá y como vamos como a medio camino y resulta que no tenemos tanta información pues, y se nos empieza a complicar. claro, sí, ¿no? Y ahí, digamos, que una semana nomás, pues, entonces, la Sí, idea eso es sería, otra cosa. Eso ya lo dijimos ya. claro, la idea sería que esta semana yo empezara a trabajar en eso, pero como tenía, digamos, algunas dudas con respecto a la metodología que utilizar, Ujú. parece que quería preguntarle, digamos, a usted si utilizaba en evaluación social o ambiental. Claro, pero yo como de hecho, como tenemos, no tengo tan claro, así que evaluémoslo bien y veamos cuál de las dos nos conviene más. A mí me Ya, parecía que el ambiental podía ser por el hecho este que te decía yo, que si nosotros ahorramos agua, seguro que eso ahí le va a ayudar a que la planta de tratamiento tenga menos problemas, porque mientras claro, menos agua tenga, mejor, pues, mejor debería operar. claro. Lo que sí podríamos hacer, por ejemplo, es hacer evaluaciones diferentes para tipo de problema. Por ejemplo, este es para el problema de lavado. Entonces, en este problema de lavado podríamos hacer económica y ambiental. Y por ejemplo, esta que es de esperas de producto, en esta no, digamos, no puedo hacer mucho ambiental porque casi todo se trata de personas. Entonces aquí podría ser económico y social. Ujú. Incluso lo social, ¿sabéis lo que podemos poner también? Porque el 594 también habla de este tema de la seguridad, po. Ya. ¿Hay algún riesgo, por ejemplo, las tareas que hace esta gente ahí? Riesgo, bueno, Que sí, meta pues las hay que... manitos por ahí y se las pueden atrapar. ¿Hay algo de eso, no? Ah, sí. Sí, Sí, ¿no? suele pasar mucho que tienen accidentes, se queman. Con los químicos también hay problemas porque los químicos también queman. Ya. Pero, por ejemplo, hay en alguna parte donde haya una pasada, algo móvil así, o una cosa, una cinta, algo así, donde la Sí, persona puede meter la mano y puede quedar atrapado. ¿Hay algo de eso? sí, pues eso sí también pasa Y una que que, esté como al aire libre, que no esté tapada, porque esa cuestión debería tener una tapa. Si hay una cinta donde yo pueda quedar atrapado, la mano, cualquier cosa, o que, imagínate la ropa, incluso te puede agarrar la ropa y te mete, eso tendría que tener una tapa, po. Ese tipo también de claro, cosas que son condiciones, sí. esas son condiciones sanitarias, eso lo dice el 594, que la Ah, gente ya, incluso use sus implementos de protección personal propios ahí, a lo menos tiene que ser casco y zapato, seguramente también unas antiparras, por si acaso le cae algún líquido en los ojos. claro, eso que no todos tienen, porque no todos tienen, digamos, su uniforme, no sé por qué. Pero según Ahí lo hay que me una han cosa contado social. ellos mismos, claro, ellos mismos me han contado que no, por ejemplo, no les han entregado todo el equipo de lavado, que tienen que usar un antifaz, un guante, hartas cosas. No todos tienen, de hecho casi nadie lo usa, no lo usan, no les gusta, me imagino. Claro, que el punto es que si eso no se hace exigible,
y tú lo dejas claro, a que la persona lo defina, no te lo van a usar, no es que es incómodo, po, claro, ¿cachai? no, yo en verdad siempre que voy a los lavados nunca he visto a alguien con su uniforme de lavado. Siempre Oye, ¿hay andan con su productos chaqueta peligrosos normal. también ahí? ¿Algún ácido, alguna base, algo que se pueda, que Claro, si la gente lo inhala puede darle problemas a la salud? ¿Habrá algo de eso, no? los químicos solamente, los químicos de lavado, que eso, ¿Algún digamos, ácido? ¿Te suena? son Clorhídrico, por ácidos. ejemplo. ¿Mm? Ácido clorhídrico, no, ácido clorhídrico no, pero sí Ujú. tenían soda, ahora tienen otro que es un poquito menos fuerte, pero de todas formas quema. La soda Entonces, es un problema también, por hidróxido de sodio, la soda cáustica. claro, de hecho, por ejemplo, pasa mucho que cuando están lavando, la máquina empieza como a botar agüita, entonces ellos ponen un cartoncito para evitar que cualquier gente que pase por ahí le pueda caer el químico y se queme. ¿Te fijas? Ahí hay un riesgo. Ni siquiera, Eso, digamos, ponen un cartelito para decir cuidado. De hecho, mucha gente pasa por ahí y podría caerle químico y quemarse. claro. Y ahí, ¿qué método usamos? Usamos la base de lo que nos permite el decreto 594. Ya, claro, entonces yo, digamos, tendría, pero después, ¿cómo lo cuantifico eso? ¿O cómo digo, por ejemplo, digo, Es que el 594 te lo da en artículo. Entonces, artículo tanto dice que tiene que tener esto y, no, y esto no lo tiene, por ejemplo. O claro, la temperatura ambiental tiene que estar en este rango y estamos fuera de rango. ¿Ah? O la, claro, temperatura, que el ruido, por ejemplo, si hay ruido más que, o polvo, a lo mejor no, porque si es húmedo probablemente no hay mucho polvo en el ambiente. Pero los tóxicos sí los menciona, po. claro. Lo que sí tengo duda, por ejemplo, es si esta evaluación tengo que hacerla de estas propuestas o del ambiente en sí, porque por ejemplo, con estas propuestas yo no evito, digamos, que se queme la gente con los químicos. Sí, claro. Oye, oye, pero si la tarea dura menos, tiene menos tiempo de exposición, sí, pues. Ah, ya, eso no Sí, lo había pues, ¿no? ¿Y pensado. captáis? Y por ese lado igual Sí, ganamos, pues. Sí, pues ganamos por claro, ese lado. sí. Sí, pues. Claro, eso es lo que no me faltaba como Claro, encajar pues. eso, y ahora ya está 40 claro. minutos, media hora, más encima es 1 hora y media. Media, ya ponle tú media hora para redondear, media hora menos de exposición a tóxico, a químico, a ambiente, aire que puede estar saturado de algo, de alguna cosa Claro, que puede ser tóxico. Es menos tiempo de exposición, pues. claro. Tendría que ponerlo así como menos exposición, por ejemplo, 20 Claro, minutos por ahí. menos de Y en el exposición a artículo tal cosa. tanto del reglamento de, ¿cómo se llama este? De las condiciones sanitarias, dice que tiene que ser tanto. Ahora, respecto al ruido, no sé si tendrá esta gente, si no harán control de ruido en el trabajo ahí, no lo sé, pero eso siempre la organización, como tienen una mutualidad, entonces si lo pide la mutualidad lo hace gratis, incluso está dentro el costo que ellos pagan ahí por eso. Mm, Sí. claro, sí, no sé, digamos, cuánto el ruido, pero yo Mira, por lo menos las veces que he ido no, ni siquiera me he puesto como estos fonos que... audífono, ¿no Sí, pasará? yo no me lo pongo. Es que si no, lo descartamos nomás. Porque, mira, aquí estoy leyendo el párrafo 3 del decreto 594. De Ah, los ya. agentes físicos. Número uno, del ruido. Artículo 70. En la exposición laboral a ruido se distinguen el ruido estable, el ruido fluctuante y el ruido impulsivo. Y ahí después lo define cada uno. Y después Mm, dice tiempo máximo de exposición al ruido. Y entonces hay una tablita ahí decreciente. Si es de ruido 80 decibeles, hasta 24 horas no hay problema. Podemos estar todo el día escuchando eso. Pero ahí va decreciendo, porque por ejemplo cuando es 90, 2,52 horas, tiempo máximo. ya, Y cuando tienes tú 95, 47 minutos. Y la gente puede estar más tiempo que eso, po. Imagínate, claro. ¿capté? Sí, no, y ahora me queda mucho más claro. Al final tengo que leer bien, digamos, eso y ver si estas propuestas pueden reducir alguno de esos impactos que están en esa norma. Claro, y que vayan sobre todo en beneficio, por impacto, ¿no? Claro, La situación actual es esta, y al hacer esto, como se reduce el tiempo, entonces aquí la exposición disminuye. Después, claro, mira, porque fíjate, ya, segundo punto, vibraciones. Artículo 83. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por vibración el movimiento oscilatorio de las partículas de los cuerpos sólidos. O sea, si la persona está temblando ahí todo el día, eso también tiene un límite, ¿no? claro, Y te da unos límites máximos, los cuales el cuerpo puede estar tiritando ahí todo el día. Puede quedar turulata la persona ahí. Después queda sí, allá, no, ¿te fijas? complicado. 2. Después tienes aquí, ese es el 2. Y ahí da una serie de pautas para poder evaluar eso. Y decir, Mm, y si no tienen, sugerir entonces que ellos existan ¿cómo se llama? Que soliciten a la mutualidad una medición de ruido para descartar si eventualmente ahí eso puede ser un riesgo para la salud de las personas. Y si está bien, claro, perfecto, y que se lo inflige. Después,
de la digitación, artículo 95, a lo mejor esto no aplica así. Un trabajador no podrá dedicar a la operación de digitar para uno o más empleadores un tiempo superior a 8 horas diarias, ni a 40 horas semanales, debiendo concedérsele un descanso de 5 minutos después de cada periodo de 20 minutos de digitación continua durante la jornada. ¿Te fijas? A esto es a lo que me refiero yo. Po. La metodología está ahí, po. Él lo dice. Claro, Después dice 4 de la exposición ocupacional al calor. Eso yo sé que es clarito. Y ahí usa un valor que se llama TGBH. Eso se llama índice de temperatura del globo bulbo húmedo, que se mide, también lo mide la mutualidad eso. Y dice ya, los valores máximos de trabajo. Una carga liviana tiene que ser inferior a cierta cantidad. ¿Y ahí cuánto significa eso? Lo mide en kilocalorías por hora, oye. Ya, bueno, ahí habría que, la mutualidad de nuevo, no le puede dar tanto. Oye, mira, obsérvate, aquí los diferentes costos energéticos según el tipo de trabajo. Si estás sentado, tú gastas, una persona normal gasta 90 kilocalorías por hora. Si estás de pie, 120 kilocalorías por hora. Caminando 5 kilómetros por hora sin carga, 270 kilocalorías por hora. Escribir a mano o máquina, 100, una tira. Limpiar ventanas, 220 kilocalorías por hora. Te fijas, cada una de las cosas que hay aquí le da un valor. claro, Después de exposición, al calor es un tema, y el otro tema también está comprobado, de la exposición ocupacional al frío. Ujú. Para los efectos del presente reglamento, artículo 99. Se entenderá como exposición al frío las combinaciones de temperatura y velocidad del aire que logren bajar la temperatura profunda del cuerpo del trabajador a 36 grados Celsius o menos, siendo 35 grados Celsius admitida para una sola exposición ocasional. ¿Te fijas? Tampoco lo puedes poner debajo, que sea al frío. Se considera como temperatura ambiental crítica al aire libre aquella igual o menor a 10 grados Celsius, que se agrava por la lluvia y o corrientes de aire. ¿Te fijas? Todo eso está regulado. A esto es lo que me claro. refiero yo, ¿te fijas? Tengo harto que leer, parece. Sí, pues. Claro, ya. Entonces, la otra que tenía duda, por ejemplo, es, parece que le había preguntado, pero para corroborar, después, por ejemplo, tomo todas estas posibles soluciones y con todas ellas digo cuánto me voy a ahorrar en costo, cuánto me voy a ahorrar en impacto ambiental y si es que vamos a hacer social. O lo hago de a una, así como una especie de tabla y que con el resumen. Yo, yo creo que lo más sencillo, fíjate, Javier, por la forma en que están planteadas, yo creo que mejor tarea por tarea. Po. En lavado, tanto. En, ¿cuál es la otra? Etiquetado, tanto. Y ahí, ya, Ah, cada ya, una es tarea. Sí. ya, Yo creo que claro. Pero por estas las simplicidad agrupo, y digamos, por estas. simplicidad. ¿Ya? Y entonces si nos dice, bueno, pero el impacto total sería, bueno, si se dieran todos los escenarios que nos dimos, entonces el total sería tanta plata que se ahorra. ¿Mm? Ah, ya, sí. Claro, Pero estas pequeñas actividades que están aquí, por ejemplo, estas son puras soluciones para lavado. Estas las tomo todas, digamos, y todas digo de una cuánto me sola ahorro. nomás. Ya, Po. ya, súper, Una sí. tarea nomás. Po. Ujú. Ya, sí, porque ahí también me ahorro tiempo para... Digamos que yo creo que lo que más me voy a demorar son estas de lavado, porque estas de espera de productos serían cuatro soluciones nomás. Ahora, Yo aquí, por creo que la ejemplo, de lavado es la más compleja, pues, en todo sentido de la palabra. Y sí, la es que última que pusiste, esa es bien sencillita. sí, La sí, esa es codificadora, no, la sencilla. otra, había una que, o esa es la de codificadora, es, po, ¿no? Esta es la de espera de productos y esa es la de Espera producto. codificadora. Sí, la de espera de productos son cuatro soluciones rápidas, que establecer en procedimiento, que eso igual tendría que ver más o menos, eso se puede poner en costo viendo cuántas horas se va a tardar la persona en incorporar todo ese procedimiento, la etapa de validación, todo eso, y calcularlo según el costo por hora que se le paga a la persona. Sí, correcto. Está perfecto. Bien, Claro, eso. comprar la radio, tendría que cotizar un par de radios. Y llegaríamos hasta ahí nomás porque es una propuesta. Ahí serán los Claro, señores de Agrosio o Carociteno si lo van a tomar o no. Nosotros llegamos hasta la propuesta nomás. Ujú. Y esa propuesta vale tanto. Ahora, ¿y esto qué ganamos con esto? Ahora, cuando son radios es pura comunicación nomás, probablemente el proceso puede ser más eficiente si se actúa claro, sí. oportuno, pero empezar a gritarle a un tipo de un pasillo a otro no tiene sentido. ¿Mm? Si yo, por ejemplo, digamos, sé cuánto tiempo se puede ahorrar en el lavado, pero en esta no lo tengo calculado porque como, digamos, no apliqué una metodología exclusiva para espera de producto, ahora yo se supone que tengo que desarrollar una para cada problema. Entonces, por ejemplo, yo podría establecer esto en procedimiento, que no creo que me demore mucho en hacerlo, porque el procedimiento ya está, no sé, incluir eso.
Claro, y tenemos que ver cuál es el impacto de la estandarización, ¿no? O sea, porque un procedimiento estandariza las cosas. Claro. Ujú. Lo Sí, hace no, más yo eficiente, todo lo hacemos de una forma, no alguno que me dice, no, 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 a mí me gusta así, y el otro le gusta para allá, y al final lo único que sale perdiendo es el proceso nomás, porque uno lo hace más claro, rápido que el otro, uno lo hace más seguro que el otro, y ahí lo que hay que hacer es que la organización aprenda y que implemente una metodología que sea común a todos los trabajadores y que sea lo más eficiente en todo sentido de la palabra, po, que ahorre tiempo, que exponga a menos riesgo a los trabajadores, y eso no se logra con que cada uno lo haga a su pinta, po. sí, pues la idea, digamos, que sigan una misma secuencia. Claro, pero Entonces el yo tenía procedimiento pensado tiene esa hacer gracia. esta Sí, desarrollarla y después mostrarla brevemente, porque que se incorporara en procedimiento, quizás mostrar como una imagen del procedimiento y esto que está incorporado. sí, y si el procedimiento a lo mejor es demasiado extenso, es más o menos la estructura que tiene el procedimiento nomás, po. Podemos poner Claro, la tapa, la carátula y en la otra hoja de el contenido. Mira, tiene esto, tiene normalización, tiene objetivos, tiene responsable, listo. Y ahí está. claro. Y con eso ya estamos indicando. Y también decir que los procedimientos que se aplican o los que se han propuesto son todos tienen un mismo estándar, ¿ya? Que tienen la Ujú, misma estructura todos los procedimientos. ¿M? Entonces le claro, ayudamos a estos señores a estandarizar sus procesos. sí. Y lo otro es habilitar acceso, eso voy a ver si lo puedo hacer, habilitar acceso a los operadores a un teléfono y a un correo. O si Ah, no, perfecto. Claro. Oye, esos tienen poco costo, sí. A un teléfono, ahí a lo mejor, hay alguien comprar algún aparato, puede ser, aunque no lo sea, porque puede que a lo mejor signifique solamente nomás tener la línea. claro. Sí, Mira que los porque ellos aparatos, necesitan, incluso capaz que vengan en el programa mismo. Y claro. el otro ponerlo en un correo, oye, ese, es gratis, para la empresa prácticamente no tiene costo eso. Claro, entonces eso es lo que pensaba, digamos, yo decir que yo había desarrollado. Y las demás quedarían como, bueno, obviamente las voy a desarrollar, pero no las voy a implementar, pero para que ellos vean que desarrollé parte de las propuestas. Sí, Y como después, te digo, Javiera, lo más importante es que muestre, de hecho, ha hecho bastante, ha experimentado bastante, entonces, muestra todo lo que tú hiciste, todos los aportes que tiene con los respaldos del caso. Y ahora, si eso se da, entonces los impactos económicos, sociales o ambientales, algunos de esos que elijamos, oye, son estos. ¿Mm? Y nosotros llegamos hasta ahí nomás, seguramente no lo vamos a poder chequear porque eso hay que implementar estas cosas. Y eso ya queda en manos de las personas que nos pidieron el trabajo. claro, Ujú. sí, entonces eso, digamos, me quedaría, esas son las dudas que yo tenía, por lo menos ahora quedé bien clara con el tema de la evaluación de impacto, porque no sabía Gira cómo, un poquito lo que yo te dije. claro, Dijimos, a ver, resumen, dijimos el 594 del año 2000, el decreto 90 para la planta de riles de estos caballeros, que son todas las descargas de agua, ujú, tratadas hacia cuerpos de agua superficiales o marinos, así está hecha la norma, para ver qué cosas de ahí nos pueden ayudar. Y en el caso particular del 594, pensando en la parte social, ver las cosas que exige ahí, cuando dice medio ambiente, pero dice se refiere al medio ambiente de trabajo. ah, Incluso ya, le dice, oye, la vibración, el calor, el frío, la iluminación también, eso también está regulado. Tiene que tener eso una luz sería justa y como todo, precisa. sería como social todo eso, ¿cierto? Claro, eso es a lo social. Ujú, Ya, ujú. ya, entonces con esos tres, digamos. Y lo otro, para la evaluación de impacto hago una matriz costo-beneficio nomás, ¿cierto? O sea, para, Sí, no para el suficiente. impacto, Sí, para lo claro. económico. ¿Cuánto Yo se me creo que acaba esa de está un ganar? poquito más simple y tenemos que tomar los supuestos de que las cosas van a mejorar más o menos en el porcentaje que nosotros estamos pensando. Pero cuando te digo, cuando sea muy grande el cambio, digamos que en un mediano plazo, o sea, un mediano largo plazo, le damos más tiempo para que lleguen a eso, pero que en un Claro, se corto plazo, al podría, implementar las medidas más inmediatas, se puede lograr ¿ya? Y hacemos las dos evaluaciones. Y en ese caso se ahorra tanto y en otro caso se ahorra tanto. En este caso se produce tanto más y en este otro caso tanto más. claro, Listo. Eso. ya. Sí, súper. Ahora me quedó mucho más claro, así que voy a empezar a trabajar. Por ahí estaríamos, Javiera. Eso es. Súper. Ahora la voy a dejar de compartir. Oye, ¿cuánto más? Entonces, ¿tú trabajarías esto? ¿Crees tú que el próximo lunes podemos tener una van premier? Aunque no lo tengas terminado, porque todavía nos queda otra semana más. Claro, sí, a mí me gustaría empezar ahora a hacer la evaluación de impacto, desde mañana, que ya ahora me tomaron 11 y se me va a pasar todo el día. Sí. Pero ya desde Oye, mañana me gustaría si empezar. tienes alguna duda, Javiera, en todo caso, entre medio estás haciendo algo, porque me ha pasado con otros chicos.
y quedan muchas dudas, ahí un WhatsAppéame y nos juntamos y revisamos de qué se trata, po. Ah, ¿Bien? ya. Sí, ¿Bien? que esto de Para que no hacer mi tengamos que parte llegar al como lunes y a lo mejor allá tienen muchas dudas. No, al tiro nomás. claro, Indícame y ahí en función a las disponibilidades mutuas nos reunimos un rato y vemos por qué estamos ahí con por qué estamos medios entrampados. ¿Ya? ya, sí, Ya, Javiera, ya, ¿algo más o estamos por ahí nomás? no, por ahora no tengo dudas, así que voy a seguir Excelente. su consejo. Ya, como siempre, yo voy a grabar acá, edito y te comparto el video para que le eche una mirada de todo lo que conversamos. Ya, sí. Ya, profe, muchas gracias, que esté Chao, bien. adiós, chao, Chao. chao.